El mago de Menlo Park. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Has de saber que Thomas Alva Edison es el llamado mago de Menlo Park. Te diré que en 1877 surgió el uso de la palabra hola como saludo telefónico y la idea surgió originalmente de Edison. Has de saber también que la industria del cine se instaló en Hollywood porque los cineastas estaban tratando de alejarse de Thomas Alva Edison con sede en Nueva Jersey. Edison tenía patentes sobre las cámaras de cine, entonces todos los cineastas no querían infringir alguna patente de Edison y se alejaron lo más posible de él y llegaron a Hollywood y ahí se hizo la meca del cine por huir del pago de patentes a Edison. También has de saber que Henry Ford almacena el último aliento de su amigo Thomas Alva Edison en un tubo de ensayo. En la actualidad se exhibe ese tubo de ensayo con el último aliento de Thomas Alva Edison en el Museo Ford. Eso lo conservó Henry Ford como algo digno de admirar, por eso se exhibe en el Museo de Ford. Recordemos que Henry Ford fue el inventor de la producción en cadena, o a él se le atribuye la eficiencia completa en la producción en cadena. También se dice que Edison patentó más de 1000 inventos durante su vida adulta. Se decía que hacía un invento cada 15 días. Edison hacía un invento cada 15 días. Thomas Edison se dice que lamentablemente electrocutó un elefante de un circo para probar que la corriente alterna de Nikola Tesla era peligrosa. Hay un video grabado de esto y eso le perjudicó enormemente en cuestión de popularidad. Sin lugar a dudas fue un desacierto, fue un error y un equívoco de Thomas Alva Edison, el error más famoso en cuestión de un inventor famoso como lo era él. También existe el rumor de que tanto Nikola Tesla como Thomas Alva Edison rechazaron el premio Nobel de Física porque ambos, tanto Tesla como Edison, se negaron a compartir el premio, ya que tanto uno como el otro se desacreditaban continuamente. Eran acérrimos uno y otro, Tesla y Edison. Has de saber que Edison tenía tatuado el famoso patrón de 5 puntos, pero en el antebrazo. De hecho, el instrumento que utilizan hoy en día los tatuadores es una evolución de una pluma que inventó Edison ya en 1876. Recordemos, sirva manera de paréntesis, Estados Unidos se independiza en 1776, 100 años después, 1876, Edison emitió grandes inventos en Estados Unidos. Uno de ellos, la pluma que antecede a las actuales plumas tatuadoras. También has de saber que una de las razones por las que Thomas Alva Edison creó el fonógrafo era para grabar las últimas palabras y los deseos de las personas que fallecen, pero se popularizó tanto y tuvo tanto éxito que es uno de los inventos, además de la bombilla eléctrica, pues el fonógrafo es uno de los grandes inventos que aportó a la humanidad Edison. Te diré que según la propia hija de Edison, Marion Ethel Edison, Thomas Edison propuso matrimonio a su esposa utilizando el código Morse. Sin lugar a dudas, algo extremadamente inusual y muy extraño. Thomas Alva Edison no inventó la primera bombilla. La primera bombilla se dice que la inventó el canadiense Matthew Evans en 1874, 5 años antes de que vendieran la patente a Edison por $5,000. Esto es, se dice que la inventó Matthew Evans, pero vendió la patente en $5,000 a Thomas Alva Edison y la perfeccionó Edison. Y Edison nuevamente patentó una bombilla funcional. No se trata de que inventen una bombilla que dura prendida medio minuto, un minuto. Se trata de que inventen una bombilla que funcione y que dure prendida un año completo o todo el día. Como las que inventó Edison, que efectivamente algunas duraron encendidas años. Por lo tanto, se trata del invento funcional, algo que funcione, no algo que sea efímero y momentáneo. Una bombilla que funcione un minuto no es funcional, no es práctica. Te he de decir que Thomas Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad. Antes te aclararé que Edison inventó bombillas que sí funcionaban, que duraban mucho tiempo encendidas. Ahora, regresando a esto, te diré que le tenía miedo a la oscuridad. Si hay una curiosidad de Thomas Alva Edison, que no todo el mundo sabe, pero que llama la atención, es que le tenía miedo a la oscuridad. Él era un
increíble genio, uno de los más grandes inventores que el mundo haya dado a luz. Un invento cada 15 días en su edad adulta era algo prodigioso, y es conocido sobre todo por dos de sus inventos muy utilizados. El primero es que fue el precursor de los discos de vinilo. Les hablo del fonógrafo, que fue capaz de grabar y reproducir sonidos, y también el foco. Inventó el foco Thomas Alva Edison, la bombilla incandescente. Fue el pilar de todas las casas durante décadas. Gracias a él se iluminaron los hogares en todo el mundo con luz eléctrica. Gracias a Thomas Alva Edison, que nos dio una luz eléctrica funcional, que puedes apagar y prender y que tiene una durabilidad aceptable. Tal vez la bombilla fue un invento de necesidad, aunque la bombilla no fue idea suya. Él la perfeccionó y nos ofreció algo funcional al mundo. Antes de su invención, las personas dependían de velas y de llamas de luz con iluminación de gas, de linternas de queroseno y un sinnúmero de otras posibilidades. Recordemos cómo en las grandes ciudades como Londres, París, Nueva York, recorrían personas apagando las linternas de las farolas públicas. En las calles había farolas públicas y había personas que iban apagando, primero encendiéndolas y después al amanecer apagando una por una. Te diré que eso cambió cuando se instalaron la iluminación eléctrica al alcance de todos. Un invento combinado, el foco de Edison y la corriente alterna de Nikola Tesla. Además del fonógrafo, la bombilla, Thomas Alva Edison tuvo que ver mucho con la invención de cientos de inventos que cambiaron el mundo, como los sistemas eléctricos industrializados. Fue en 1882 cuando la primera estación de energía comercial ubicada en Pearl Street, en el Bajo Manhattan, entró en funcionamiento proporcionando luz y electricidad a los clientes en un área reducida. Empezó la era eléctrica gracias a Edison en 1882, ya que después la industria evolucionó y la estación generadora de electricidad de Pearl Street de Thomas Edison introdujo 4 elementos clave en un sistema moderno de servicios eléctricos de la compañía de luz. Se presentaba una generación central confiable, una distribución eficiente, un uso exitoso y un precio competitivo. Esto es, la luz que te proporciona la compañía de luz tiene que tener un precio competitivo, si no, no aportaría el beneficio suficiente. La demanda eléctrica no paró de crecer y pasó de ser un servicio nocturno a ser un servicio a las 24 horas al día, debido a la demanda de electricidad por los inventos que surgieron y que aprovechaban la corriente eléctrica para realizar un sinnúmero de tareas. Fueron diversas las compañías eléctricas que continuaron creciendo hasta que se unieron para formar la Edison General Electric. Ojo, la General Electric fue creada por Edison en 1889. Hoy en día puedes encontrar, me imagino, algún producto elaborado por la General Electric. Tendrías que encontrar uno en tu hogar porque es increíblemente popular, gigantesca esa compañía. Es una de las más grandes del mundo. A pesar del uso de su nombre en el título de la compañía, Edison General Electric, Edison nunca controló la empresa. La enorme cantidad de capital necesaria para desarrollar la industria de la iluminación incandescente requería la participación de grandes banqueros. Cuando Edison General Electric se fusionó con el competidor líder Thomson Houston en 1892, Edison se retiró del nombre y la compañía se convirtió simplemente en General Electric. Pero de que estuvo en sus inicios y que gracias a él se creó, a sus inventos, es una realidad. Edison contribuyó a la creación y origen de la General Electric. Hace saber también, como una nota curiosa, que Thomas Alva Edison tenía mucho interés en las películas. Cabe aclarar que fue tanto su interés en las películas que fue a la oficina de patentes el 17 de octubre de 1888, y él describió un dispositivo que haría por el ojo lo que el fonógrafo hace por el oído: grabar y reproducir objetos en movimiento. El dispositivo, llamado kinetoscopio Edison, era una combinación de las palabras griegas kineto, que significa movimiento, y scopos, que significa mirar el movimiento. El equipo de Edison terminó el desarrollo del kinetoscopio en 1891. Una de las primeras películas de Edison y la primera película con derechos de autor, copyright, mostró a su empleado Fred Ott fingiendo estornudar. Sin embargo, el principal problema en este momento era que no había una buena película para la elaboración de las películas. El material con el que se elaboraba el film
no era el adecuado, sin embargo sí funcionaba y sí se mostró al público y sí se emitieron patentes y se registraron los derechos de autor. Todo esto cambia en 1893 cuando Eastman Kodak comenzó a suministrar material cinematográfico, haciendo posible que Edison intensificara la producción de sus nuevas películas. Edison construyó un estudio de producción de películas en New Jersey que tenía un techo que se podía abrir para dejar pasar la luz del día. Todo el edificio completo que hizo Edison fue construido de modo que pudiera moverse para mantenerse en línea con el sol. Por lo tanto, las primeras películas que se muestran en el cine de Estados Unidos se presentan al público el 23 de abril de 1896 en la ciudad de Nueva York. Finalmente, esa compañía que Edison desarrolló con su propio proyector conocido como Projectoscope y se dejó de comercializar el Vitascope. Fue perfeccionando a través de sus inventos y sus patentes formas de proyectar films o películas al público en general. Sin embargo, Edison fue capaz de crear inventos que cambiaron el mundo y el rumbo de la sociedad, uno de los grandes transformadores y precursores de la era moderna. Sin lugar a dudas, Thomas Alva Edison. Como siempre, tu opinión es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.